Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Bienvenido a este estudio del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 3, comenzando con el versículo 11. La última vez que nos reunimos acá, consideramos una de las frases más repetidas de la Biblia: nacer de nuevo. Y hablamos de lo que significa de verdad. Y el día de hoy, quizá el versículo más citado y conocido de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Y como muchas cosas, podemos familiarizarnos tanto con estas cosas que no vemos todo lo que dicen. Y yo creo que así es con este versículo tan conocido, Juan 3:16. En el contexto, un hombre llamado Nicodemo ha venido a Jesús de noche y están involucrados en una plática profunda e intensa. Él es quizá el maestro bíblico más poderoso en los días de Jesús, este Nicodemo. Así que vamos a ver lo que está pasando, comenzando nuestra lectura en el versículo 11. De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí, el versículo más conocido de la Biblia. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en mí, o el que cree en él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas de Dios. Ahora, la vez pasada vimos el significado de la frase desierto, que aparece 3 veces aquí en Juan capítulo 3, y divide los puntos principales de lo que Jesús está diciendo. Y aquí, en este lugar, Jesús está hablando del reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo, dice Jesús, para verlo, para entrar en él. Y además, debes creerlo. Ahora, en todo el pasaje, la palabra clave es creer, usada de alguna forma 7 veces en este pasaje. Y es tan importante porque el punto que Jesús está haciendo en todo lo que está diciendo, lo que haces y lo que dices, es el resultado directo de lo que crees. Punto. A algunas personas les gusta imaginar que sus creencias personales son privadas. Sin embargo,
Aquí Jesús nos está enseñando que no puedes ocultar lo que realmente crees. Al final, tus acciones son el resultado siempre de lo que crees. Las iglesias hoy día están llenas de personas que dicen creer ciertas cosas, pero las niegan en cómo viven su vida. Y este es el punto. No puedes ocultar lo que realmente crees. Es por eso que muchas personas, muchísimas personas, quieren saber acerca de Jesús, pero no tienen interés en el cristianismo, en la iglesia, en los cristianos, precisamente porque ven cómo viven. Bueno, si ella es cristiano, es cristiana, entonces yo no quiero nada que ver, aunque me fascina Jesús. Este es el punto. Y por eso muchas veces en las iglesias nos aislamos y pensamos que nosotros contra el mundo y nos preguntamos por qué es tan difícil alcanzar a los demás cuando hay tantas personas hambrientas de recibir ayuda espiritual, entienden que necesitan algo. Y Jesús casi siempre les fascina, pero no tanto los creyentes. Así que tenemos un problema. No puedes ocultar lo que realmente crees. Les decimos lo que realmente creemos es por la forma en que vivimos nuestra vida. 2 puntos aquí vamos a ver en las palabras de Jesús. Creer es ver. Y el segundo punto, creer es hacer. Sencillo, ¿no? Sin embargo, un poco profundo. Vamos a ver. Creer es ver. Este es el primer punto. Y es el desafío de Jesús a Nicodemo. Si Nicodemo no pudiera entender las ilustraciones de la naturaleza que Jesús le ha dado, agua, viento, nacimiento, cosas comunes y corrientes de la vida real, entonces, ¿cómo podría Nicodemo entender los verdaderos asuntos del mundo espiritual e invisible? Juan 3, versículo 11 y 12. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Ahora vamos a observar ciertas cosas porque ahora estamos hablando en persona plural, en ambas direcciones. ¿A quiénes se refiere hablamos y sabemos en el versículo 11? Probablemente en el contexto se refiere a Jesús y Juan el Bautista, las cosas que decimos, las cosas que hablamos, las cosas que enseñamos. Y ustedes, en el mismo verso, es también plural y señala en este contexto a todo el grupo de fariseos que habían enviado a Nicodemo para entrevistar a Jesús. Ahora, en el versículo siguiente, versículo 13, nadie, dice Jesús, ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Muy importante esto. En otras palabras, si tú quieres entender las cosas celestiales, no puedes preguntarle a un ser humano porque nadie ha ido al cielo y ha vuelto a contarlo y enseñar lo que es. Nadie. La única manera para entender lo que es el cielo, lo que es la vida eterna, es escuchar al Hijo del Hombre que está haciendo un viaje de ida y vuelta con el cielo como punto de origen. Y eso sabemos porque Jesús se refiere a sí mismo con la frase el Hijo del Hombre.
Ahora, para nosotros, que no entendemos la cultura ni la historia, en los días de Jesús, esta frase, Hijo del Hombre, ¿por qué usa esta frase? Sabemos que hay ocasiones cuando el Señor usa la frase Hijo de Dios. Ahora, sí, claro, eso sí entiendo, pero ¿por qué usa esta frase Hijo del Hombre? Y la razón es muy sencilla, porque esta frase es un término mesiánico que viene de Daniel capítulo 7, versículo 13, y una frase entendida claramente por Nicodemo, porque él conoce la Biblia hebrea y entiende perfectamente bien que esta frase, Hijo del Hombre, es una frase profética, también mesiánica, que se refiere al Mesías, al ungido de Dios. Sin duda, este es, amigo mío, el verdadero punto. No te lo pierdas. Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 2, llamó a Jesús un maestro venido de Dios. Pero ahora Jesús le dice que de hecho Él es Dios venido como hombre. Está bien claro en el contexto. Y en este contexto, Nicodemo lo entiende perfectamente bien. Este es el verdadero punto. Lo que crees determina lo que puedes ver. Por eso digo, creer es ver. Muchas veces decimos, cuando lo veo, lo creo. No, Jesús está diciendo, no, lo que crees determina lo que puedes ver. Y por esto, muchos no pueden ver a Dios, muchos no pueden ver la vida por lo que creen. Si solo crees en lo que puedes ver y lo que la ciencia puede descubrir en un laboratorio, no verás nada más allá de eso. Y no es juzgar la ciencia, no es criticar la ciencia, no, claro que gracias a Dios por la ciencia, que nos sirve de mucho. Pero hay un mundo visible y un mundo invisible. Y si no crees lo correcto, no puedes ver ese mundo invisible y espiritual. Si crees que hay un elemento de la vida más allá de lo que uno puede ver, entonces, ¿a quién escucharás y qué vas a creer? Eso determina lo que ves. Ese es el punto de Jesús. Ha habido muchas personas afirmando ser maestros, enviados de Dios, profetas si quieren, pero Jesús dice ser Dios venido como hombre, Dios encarnado, como dicen los teólogos. Su vida impecable, su muerte, su entierro, su resurrección, también el registro bíblico e histórico es claro. Y tenemos además el registro escrito de su vida y enseñanza, incluyendo todas las muchas profecías bíblicas que se cumplieron en su vida. Él es la persona que te dice, ven, sígueme. ¿Qué crees? Y lo que crees determina lo que puedes ver. Muy importante esto. Dependerán de tus ideas y opiniones propias o de las de otros seres humanos que nunca han llegado a la presencia de Dios, o escucharás el mensaje de quien vino del cielo a la tierra y ha ascendido de nuevo al cielo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el punto. Ahora, segundo, creer es ver, pero creer también es hacer. Es decir, lo que haces es un resultado directo de lo que crees. Israel, la nación, no podía ocultar lo que realmente
creía. En versículo 14, aquí en Juan 3, Jesús sigue su enseñanza a Nicodemo y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Ahora, Nicodemo, el gran maestro de las Escrituras, entiende esta historia muy bien, que se cuenta en el libro de Números, capítulo 12, los 8 primeros versículos. Esta es la gente, Israel, que dijo repetidamente que creían todo lo que Dios dijo y le obedecería. Sin embargo, este es el mismo pueblo que repetidamente desobedeció a Dios y se rebeló contra Él. Simplemente no podían ocultar lo que en realidad creían y lo que en realidad hacían, porque lo que hacen es la evidencia de lo que creen. Y Nicodemo sabía que Israel en el desierto estaba bajo la condenación de su propio pecado. ¿Cómo pudieron escapar de la condenación del pecado? Moisés hizo una serpiente de bronce, y Nicodemo sabe bien que esto es simbólico de juicio, y lo levantó sobre un poste de madera, porque la salvación solo puede venir de Dios de arriba. Este es el símbolo. Entonces, para que la salvación de Dios fuera efectiva, cada israelita tuvo que tomar una acción de fe mirando a esa serpiente de bronce. Es decir, no pudieron hacer nada para ganar o merecer la salvación, simplemente esta mirada de fe, evidencia de creer. Dos de las palabras más importantes de las Escrituras son las palabras así y como. Palabras muy pequeñas pero de gran importancia, porque Jesús en Juan 3:14 dice que la serpiente de bronce es símbolo de Él, el Hijo del Hombre. Otra vez, por segunda vez, Jesús está empleando esa frase de una forma muy intencionada. Y Nicodemo sabe bien lo que Jesús pretende decir con eso. Es decir, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Ahí está. Jesús está diciendo ser el Mesías. No hay duda. Hay muchas personas que a veces dicen que no, la Biblia no enseña que Jesús es divino, que es Dios. No, es malentendido. No. Lo que pasa, esas personas no entienden ni la historia ni la cultura de los días de Jesús. Y a veces son personas muy preparadas que dicen tales cosas, pero son ignorantes en este punto. No digo que son personas ignorantes, lo que digo es que son ignorantes de la cultura y de la historia de Israel en los días de Jesús. Pablo les decía a los corintios que Jesús fue hecho pecado por nosotros, eso en 2 Corintios 5:21. Y así es el simbolismo: serpiente, pecado, bronce, juicio. Entonces Jesús se hizo pecado, serpiente de bronce, por nosotros, para que tú y yo fuéramos hecho justicia de Dios.
Y tú y yo no podemos ocultar lo que realmente creemos. Y lo que sigue nos da 3 aplicaciones de esta ilustración. Y las 3 aplicaciones se señalan por la palabra ¿por qué? Versículo 16, el versículo famosísimo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, algunas observaciones. De tal manera. No dice que Dios nos amó tantísimo que... Es cierto que Dios nos ama tanto, claro que sí, pero no es el punto, ni es el contexto. De tal manera que habla no de la cantidad, sino de la manera. ¿Qué manera? De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Ahora, este punto Nicodemo todavía no tiene la capacidad para entenderlo, pero sí, claro que entiende la referencia a la serpiente de bronce en el desierto. Observen también que los verbos amar y dar son ambos, en este caso, tiempo pasado. Jesús no está hablando de algún concepto nebuloso sobre Dios amándonos, sino que está hablando con Nicodemo en tiempo real. Así es como Dios amó al mundo. Envió a su Hijo biológico para ser levantado en un poste de madera de la misma manera que Moisés lo hizo con la serpiente de bronce, para que las personas condenadas por su propio pecado fueran salvadas. El mundo, otro shock, un shock total para Nicodemo y los otros líderes judíos de la época, porque creían que Dios amaba a Israel. Dios me ama a mí porque soy judío. No, Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Ahora, la segunda vez que aparece ¿por qué? Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, en este caso, Jesús vino no para condenar, sino para salvar. Y a propósito, Él no vino para salvar, para que nosotros, pastores y creyentes, para que tuviéramos nosotros la obra de condenar. Pero es lo que muchas veces lo estamos haciendo con nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, pasando condenación al mundo. Ni Jesús vino para condenar. Él vino para salvar. Mucho cuidado en cómo hablamos, en cómo actuamos, cómo tratamos a nuestro prójimo, a quien hemos de amar como a nosotros mismos. Ahora, debe haber sido todo esto muy incómodo para Nicodemo escuchar estas palabras sobre la condenación, ya que él confiaba en su nacimiento como judío y su fidelidad sincera a su religión para hacer el corte final. Jesús está diciendo que la condenación también está presente, en tiempo presente, tiempo real, ya. No tenemos que esperar hasta que Dios nos va a decir si logramos el corte final o no. Ya. Juan 3:19, cuando aquí habla
de los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, señala lo que vimos en Juan 3, versículo 1, diciendo que Nicodemo vino de noche. Poco incómodo eso también. Ahora, la tercera vez que aparece, ¿por qué? Versículo 20. Porque todo aquel que practica o lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Es decir, lo que crees es evidente por la forma en que vives, ¿verdad? Ahora, esta es la razón por la que nacer de nuevo significa mucho más de lo que muchos se atreven a imaginar. Si realmente crees lo que Jesús dijo, la forma en que vives tu vida tiene que cambiar, no puedes ocultarlo. Ahora notes también aquí en el versículo 20 que la palabra aquí dice todo aquel que practica lo malo. Ahora, la Reina Valera de 1960 dice hace lo malo. Y la razón que estoy usando la Reina Valera actualizada de 2015, no es decir que la Reina Valera de 60 es malo o incorrecto, porque la palabra griega sí se puede traducir como hace o practica, pero cuando decimos hace, en nuestra cultura hoy día, en la forma en que hablamos hoy día, decir que el que hace lo malo, pensamos en un acto, pero la palabra griega en el lenguaje y en el contexto de la cultura está señalando una práctica, la persona que sigue haciendo. Todos vamos a pecar, ¿no? Claro que sí, pero la idea es, si lo que creemos es real, entonces vamos a vivir un estilo de vida que es diferente al estilo de vida anterior. Ahora, algunas personas luchan con las adicciones y los hábitos y todo esto. Claro, por eso necesitamos seguir creciendo, por eso necesitamos buscar ayuda. Lo que está diciendo el Señor es que uno no puede creer y después olvidarse de Cristo y todo esto. Algunos dicen haber nacido de nuevo, pero viven todavía en la oscuridad y esperan la salvación futura porque oraron una pequeña oración una vez en la iglesia, pero no tienen vida sobrenatural. El mundo que te rodea ve esto y no puedes ocultar lo que realmente crees. Esto es lo que el Señor está diciendo. Nacer de nuevo habla de un nacimiento sobrenatural e instantáneo en la realidad espiritual. Pero esto no es simplemente escapar del infierno y luego seguir tu camino para olvidarte de Jesús, sino esto es, escúcheme, ver y entrar en el reino de Dios aquí, ahora mismo. Es vivir la vida desde una perspectiva completamente diferente y con un poder completamente diferente. Tú y yo debemos aprender a amar a Dios, adorarlo, aprender de Él en la Biblia para romper el poder de nuestra carne humana y todos los hábitos malos y adicciones y todas estas cosas que son una realidad. Pero si hemos nacido de nuevo y de veras es algo que creemos, no podemos seguir practicando año tras año, década tras década, las mismas cosas sin gritar necesito ayuda. Y cuando oramos de esta forma tan específica,
Dios nos da la ayuda y nos saca de vez en cuando de una forma inmediata, y en otros casos es una lucha larga. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo lo que es confiar en Él y saber que tarde o temprano Él nos da la capacidad para seguir creciendo en Él, para experimentar esta vida abundante que Él nos quiere dar. Amigo, qué lindo saber que has nacido de nuevo y saber con seguridad por la vida que vives, porque creer es ver y creer es hacer. Así nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto haya sido ayuda y vamos a orar. Señor, gracias por las palabras de Jesús que nos llenan de tanta certeza, tanta confianza, tanta vida. Señor, para todos nosotros que seguimos luchando con cosas en nuestras vidas, ayúdanos a recordar que vivimos lo que creemos, lo que hacemos es lo que creemos. Y Señor, que esto sea una realidad más grande cada día. Gracias por lo que haces. Y si hay alguien que me está escuchando está luchando con entender la realidad de esta vida espiritual, te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo ahora mismo esté trabajando en su vida para llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Él. Amén. Bueno, amigo, que el Señor te bendiga y hasta la próxima vez.